Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este tiempo devocional con nuestro Dios. Espero que esta reflexión, como siempre, sea de bendición para sus vidas, deseando también que se encuentren bien en compañía de sus familias y gozando de cada día que el Señor nos da, porque cada día es un regalo de nuestro Dios. Hermanos, el tema para reflexionar en esta noche es cómo podemos crecer en medio de la adversidad. Y uno de los versículos claves para esta reflexión se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 15. Y bien, cuando un niño nace, esperamos que crezca, anhelamos que camine, pero si por alguna razón no lo hace, esto se debe a algún problema. Y es el mismo principio, se aplica a la vida cristiana. La salvación a través de Cristo es lo que da comienzo a nuestra relación con Él. Pero Dios no desea que nos detengamos ahí. Después de nacer, de nuevo, por medio de la fe en el Señor, debemos continuar creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo. Debemos crecer en nuestro entendimiento cómo es Él y cómo obra en nuestra vida y crecer en las pruebas que pasamos, y también debemos madurar en la forma en que reaccionamos. Al leer en la Escritura, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:15 y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. También en otra parte de la Escritura el apóstol Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta está en 2 de Pedro 3:18, hermanos. Entonces es a leer la Biblia, orar y observar la manera en que Dios obra. Es cuando vemos que a veces el Señor usa otros métodos que nosotros no esperamos. Ningún ser humano está exento de adversidad. Y la misma puede venir a ser un estorbo o también ayudarnos a crecer. Todo depende de nuestra actitud. Hay muchos versículos que hablan del crecimiento y hoy hablaremos precisamente de nuestro crecimiento en la adversidad. Tendremos adversidades en la vida que podemos considerar quizá un revés, o bien puede ser tiempo para crecer en semejanza a Cristo. Ahora, ¿cómo reaccionamos en esos momentos? Quizá pueda detenerme en ese momento y culpar a Dios, o quizá a alguien más. También, hermanos, debemos tratar de no sufrir en vano. Debemos tratar de crecer, de desear crecer, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la adversidad. La adversidad, hermanos, implica sufrimiento y dolor, y está relacionada con pruebas, con dificultades, con problemas, con decepciones. Puede ser de naturaleza física, emocional, financiera, espiritual, pero siempre produce dolor. Aunque nadie desea sufrir, cuando esto ocurra solo tendremos dos opciones: lamentarnos y quejarnos, o crecer en nuestra relación con Cristo. Y el crecimiento espiritual
en medio de la adversidad, hermanos, depende de dos factores. El primer factor es que reconozcamos el propósito de Dios en la adversidad. Él permite la adversidad de nuestra vida por diversas razones. Una es para captar nuestra atención. Es fácil ignorar a Dios cuando todo nos va bien. Yo creo que todos lo sabemos, pero es en la adversidad que ponemos nuestra mirada a Él. Es cuando estamos en problemas, cuando generalmente volteamos con más frecuencia a ver a nuestro Dios. Otra cosa, hermanos, es que el propósito de Dios en las situaciones adversas es para que venzamos nuestro orgullo. Si estamos bien, puede que nos sintamos a menospreciar a otros, a sentirnos mejores que otros, por el hecho de que nos esté yendo bien, ¿verdad? Y las cosas no son así. Para Dios todos somos iguales, pero la adversidad, hermanos, nos humilla, nos doblega. Al apóstol Pablo se le dieron grandes privilegios, pero con estos también recibió un aguijón en la carne, para que no se enalteciera a sí mismo, dice su palabra en 2 Corintios 12. Dios permite que el dolor nos humille, pues sabe que el orgullo, que es uno de los grandes problemas de nosotros los humanos, nos impedirá que le sirvamos a Él. Otra razón, hermanos, es para recordarnos cuán débiles somos. Es al sentirnos fuertes y capaces de hacerlo todo y vamos por la vida haciendo cosas de acuerdo a nosotros mismos que dejamos de depender del Señor. Pero Dios sabe cómo debilitarnos por medio de la aflicción. Y es por eso que debemos acudir a Él para ser fortalecidos. Otra cosa, hermanos, es que el Señor permite las cosas adversas en nuestra vida también para que odiemos al pecado. El sufrimiento que viene con la desobediencia nos recuerda las consecuencias del pecado. Y muchos de nosotros lo hemos vivido. En ocasiones Dios nos disciplina por medio de problemas para que aprendamos a odiar el pecado y practiquemos la justicia. El pecado no encaja en un hijo de Dios. Hemos sido renacidos en Cristo para vivir una vida santa. No es que no pequemos en ningún momento, pero de ahora en adelante debe ser una excepción. Otra cosa por la cual Dios permite situaciones adversas en nuestra vida es para demostrar su fidelidad. Es en medio de las necesidades más grandes que comprendemos lo mucho que podemos confiar en nuestro Dios. El Señor, el dolor, y el sufrimiento nos guían hacia su presencia en búsqueda de ayuda. Es cuando más clamamos a Él. Es cuando más débiles nos sentimos. Y ahí es cuando el Señor, en medio de esos problemas, es cuando nos demuestra su fidelidad. Nuestro Dios es confiable, nuestro Dios es fiel. También, hermanos, a veces el Señor nos permite situaciones adversas para capacitarnos, porque tenemos a veces que consolar a otros. Puede ser un hijo, un hermano, algún miembro de la familia o simplemente algún conocido, un vecino o un hermano en Cristo también. Entonces, al ser consolados en medio de la aflicción que venimos a ser de ayuda para otros. Si ya hemos enfrentado el mismo dolor, podemos comprender lo que otros sienten al transitar por el sendero en el que hemos estado. Y otra cosa, hermanos, también por la que el Señor nos permite estar en situaciones adversas es para que podamos servirle. El dolor y el sufrimiento nos capacitan para servir a Dios de diversas maneras y suplir las necesidades de otras personas. También, hermano, el Señor a veces nos permite pasar situaciones adversas porque Él expresa lo mucho que nos ama. Es por su amor que nos rescata de peligros
que no vemos nosotros sin pasar por esas adversidades. Y yo creo que muchos lo sabemos, aquellos que andamos todos los días manejando por el trabajo propio, aquellos que andan trabajando quizá en máquinas peligrosas, saben que cada día y que regresan a sus casas dan gracias a Dios, y ahí es donde se demuestra el amor de nuestro Dios. También, hermanos, el Señor a veces nos permite pasar por situaciones adversas para cambiar de dirección. Dios usa la adversidad para que no nos descarriemos y para dirigir nuestros pasos hacia su camino. Nuestro Dios, recordemos, hermanos, es sabio. El otro factor, hermanos, es cómo nosotros debemos responder adecuadamente ante la adversidad. Para crecer espiritualmente en medio de las pruebas, debemos reaccionar de la manera que el Señor desea. Y sabemos que ha prometido mostrarnos el camino por el que debemos andar. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, aún siendo pecadores, tenemos la dicha de ser perdonados por nuestro Dios, pero además de eso, de ser guiados y enseñados para caminar. Entonces, debemos reaccionar, hermanos, en medio de la adversidad, y debemos ver que esto proviene de Dios. Nuestra primera reacción debe ser acudir a la palabra de Dios para así poder ver nuestra situación desde su perspectiva, no desde la nuestra. De acuerdo a Romanos 8:28, un versículo hermoso para muchos de nosotros, su palabra dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas, hermanos, las buenas y también aquellas que son situaciones adversas. Así que si Dios ha permitido que suframos, es porque tiene un buen propósito en mente. Debemos creerlos, hermanos. Debemos también preguntarle a Dios cuando estemos en medio de una situación adversa. Nuestra reacción debe de ser: Señor, ¿cuál es la meta que tienes conmigo? ¿Qué propósito tiene esto? Las dificultades no deben ser vistas como situaciones que ocurren al azar, sino como oportunidades para aprender. Si las aprovechamos para aprender, valdrá la pena haber sufrido. Otra cosa, hermanos, en medio de esto es que nosotros debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Aunque no podamos comprender por qué sufrimos, la reacción correcta es rendirnos ante la voluntad de nuestro Señor. Y podemos estar convencidos de que solo desea lo mejor para nosotros. Como cualquier padre, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros es para bien, como dice su palabra, sea lo que sea. Así que, hermanos, entreguemos a Dios el control de nuestras vidas. También, hermanos, una reacción a las situaciones adversas es que debemos descansar por medio de la fe en la fidelidad de Dios. El Señor siempre cumple lo que promete y es digno de nuestra confianza. Aunque suframos dolor, debemos descansar en su fidelidad, pues sabemos que nos sostiene en todo momento. Aunque no lo entendamos, debemos confiar en Él. Como dice su palabra, ¿verdad? Anteriormente, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, al pasar por alguna circunstancia, aunque no nos guste y sea doloroso, confiemos en Dios, descansemos en su fidelidad. La Biblia también nos dice, hermanos, que la meta de Dios es usar la adversidad para nuestro crecimiento espiritual. La adversidad es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe y nuestro compromiso a Él. Es después de enfrentar a la adversidad que nuestra confianza en el Señor es fortalecida. Y fíjese lo que dice estos versículos de 1 de Pedro
en capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, para que sea sometida vuestra fe por medio de las pruebas, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, debemos mantenernos firmes, esperando siempre la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos encuentre dignos de Él. Cuando pasamos pruebas, nosotros debemos confiar en Dios. Y si estamos pasando un problema en cualquier momento de nuestra vida, hermanos, debemos encararlo. Más vale hacer eso. Dios nos será fiel independientemente de lo que nos pase. Pasamos por un tiempo difícil y nos sacará de eso, y eso nos dará fortaleza a través de nuestra fe en Él. El aspecto en que experimentemos más adversidad es el que Dios usa para lograr nuestra madurez espiritual. Si preguntáramos cuántos estamos pasando por pruebas en este momento, por situaciones adversas, quizá todos levantaríamos la mano. Pero el Señor ha trazado metas para nuestra vida y sabe qué hacer para salir de ellas y para alcanzar estas metas. Cada día Él nos edifica más, pero esto no puede lograrse de otra manera sino solo por medio de las dificultades y los sufrimientos. Entonces, hermanos, nuestra reacción ante la adversidad revela lo siguiente. ¿Qué perspectiva tenemos nosotros de Dios? ¿Creemos que es digno de confianza? También nuestra reacción nos muestra una perspectiva de nosotros mismos. Y es con relación a que si somos hijos amados de nuestro Dios. Porque a veces nos hacemos esa pregunta. Y también, hermanos, es el darle realmente la importancia que tiene a las cosas. Si el Señor quita aquello que deseamos mantener, nuestra reacción mostrará lo que tiene prioridad en nuestro corazón. Y eso es algo muy cierto, ¿verdad? Nosotros debemos tomar a bien si el Señor, por alguna razón, nos quita algo que deseamos o no nos permite tomar aquello que deseamos. Nuestra reacción deberá ser una reacción correcta delante de nuestro Dios, sabiendo que es para bien de nuestra vida. Y también, hermanos, nuestra reacción nos muestra nuestros puntos débiles y fuertes. Es en medio de las dificultades que nosotros describimos cuán fuertes o débiles somos en esa realidad. También, hermano, es en esas reacciones donde mostramos nuestra capacidad para resistir. ¿Tenemos una fe sólida que nos permite resistir? ¿O nos rendiremos rápidamente? También, hermanos, esa reacción muestra nuestra fe en Dios, según como yo reaccione en medio de esa situación adversa. Entonces, ahí es cuando yo veo qué tanto confío en mi Dios como para creer que usa la adversidad para nuestro bien. Entonces nuestro crecimiento depende de la perspectiva que tengamos de la adversidad.
o la vemos como un obstáculo en nuestra vida o como una oportunidad para crecer en nuestra relación personal con el Señor. Cada prueba tiene el propósito que crezcamos en conocimiento y entendimiento de Dios y que aprendamos a confiar en su fidelidad. La presencia del Espíritu Santo es para enseñarnos y para darnos entendimiento y ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Dios para que podamos crecer. Y la adversidad entonces es una oportunidad para crecer y no sufrir las consecuencias por falta de fe. Finalmente, hermanos, si hay alguien que quizá nos esté viendo y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quizá trate de cubrir su adversidad, quizá con alcohol, con drogas, con sexo, con dinero. Pero nada suplirá esa situación si Cristo no está en su vida. El Hijo de Dios vino a la cruz a pagar por sus pecados. Fue sacrificado y al derramar su sangre, pagó por sus pecados y también por los nuestros. Por eso lo invitamos a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Porque a través de Él, a través de ese sacrificio, sus pecados son expiados. Porque, hermanos, si eliminamos esto y llegamos frente a nuestro Dios, nada nos salvará. No habrá suficientes obras para salvarnos. Solo Él, solo Cristo. Si usted muere sin Cristo, será un error. Lo invitamos a buscar una relación real y personal con Jesucristo. Finalmente, hermanos, Dios no está en nuestra contra por tener adversidad, sino que Dios llama nuestra atención hacia Él para nuestro crecimiento y madurez espiritual, para enfrentar esta vida en la cual hemos sido llamados a ser sus embajadores, aquellos que traigan esas buenas noticias de salvación y transformación de aquellos corazones que acepten a Jesucristo como su Salvador. Espero, mis hermanos, que haya sido de bendición esta reflexión para su vida. Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Bendiciones.